Bien, vamos a hablar un poco entonces sí ahora de estimación. Lo que vamos a hacer es usar los tres métodos que conocemos y el primero es el método de mínimos cuadrados que en su momento comentamos brevemente y lo vamos a volver acá, que acá se aplica mucho. Eh, Después tenemos el método de momentos y el método de máxima verosimilitud, los cuales ya conocen bastante. Pero arrancamos con el método de mínimos cuadrados, ¿sí? El caso uno. La idea es la siguiente, ahí tengo más arriba escrito el modelo, entonces yo puedo despejar los errores de ahí, ¿sí? Menos beta 0, menos beta 1, xy, despejo el error. Lo que voy a hacer es elevar al cuadrado los errores y sumarlos todos. ¿Sí? Acá la idea es que yo ya tengo una muestra xy u sub i de tamaño n. Entonces ya con eso lo que voy a hacer es sumar todos los errores al cuadrado y eso me va a dar una función p que es una función de pérdida que depende de los parámetros. ¿Sí? Entonces esto es la suma desde i igual 1 hasta n. Si todas las sumas son desde i igual 1 hasta n, a menos que diga lo contrario, seguramente ahora no ponga todos los índices de la suma, de los errores al cuadrado. Entonces i sub i menos beta 0 menos beta 1 xy al cuadrado. ¿Sí? Y ¿por qué se llama método de mínimos cuadrados? Porque yo elijo beta 0 y beta 1 para minimizar esta suma de errores al cuadrado. ¿Sí? Y de ahí salen mis estimadores. Entonces elijo beta 0 y beta 1 por tal que la suma de errores al cuadrado sea lo más chica posible. ¿Sí? Bueno, y acá tengo que trabajar un poco con las condiciones de primer orden y encontrar mis estimadores. Si los estimadores son la solución de este problema, entonces primero derivo con respecto a beta 0. Sí, la derivada de la suma es la suma de las derivadas, el 2 sale porque baja, queda i menos beta 0 menos beta 1 x, y después la derivada de beta 0 es menos. Sí, esto está igualado a 0, es la primera condición. Y la segunda condición es derivando con respecto a beta 1, entonces voy a tener una suma también. Tengo un 2, baja el exponente por eso. Y ahora me queda, estoy derivando con respecto a beta 1, así que me queda por menos x. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer, este es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas son beta 0 y beta 1. ¿Sí? Entonces de ahí saco, nada, resuelvo el sistema y de ahí saco mis estimadores. Si de la primera condición lo que puedo hacer es despejar beta 0, entonces me concentro en la primera condición. Acá lo que tengo, el menos 2 se va porque pasa dividiendo del otro lado. Acá queda, eh, déjenme pensar, queda la suma de los i. ¿Sí? Distribuyo la suma menos n veces beta 0. ¿Sí? Menos beta 1 la suma de los x. Esto está igualado a 0. Entonces acá ya le pongo sombrero porque ya estoy encontrando los estimadores. El estimador beta 0 sombrero de mínimos cuadrados va a ser, bueno, pasan esto del otro lado y dividen por n, les queda i raya, que es el promedio, menos beta 1 sombrero, x raya. Sí, esto lo guardo. En realidad este no es el estimador porque depende del otro, pero bueno, lo que voy a hacer es usar esta ecuación, meterla en la otra y ahí saco el estimador de beta 1. ¿Sí? Una vez que tienen beta 1, vuelven a este y recuperan beta 0. Sí, entonces ahora sí voy a la segunda ecuación. El menos 2 de vuelta pasa dividiendo y no pasa nada con eso. Va a quedar la suma. Ahora voy a la segunda ecuación. Y voy a... Nada, copio lo mismo, pero en donde dice beta 0 pongo esto que encontré acá. Sí, entonces tengo i sub i. Eso está bien, menos beta 0, o sea, menos i raya. Más beta 1 sombrero x raya. Sí, entonces reemplazo ahí el menos beta 0. Menos beta 1 xy. Y creo que nada más. Y esto está por xy afuera. Y esto está igualado a 0. Sí, acá hay que trabajar un poco con todo esto.
está bien esto. Entonces, lo que voy a hacer es trabajar con la suma, ¿sí? Primero hago distributiva y después distribuyo la suma. Primero distribuyo la x. Esperen que hago eso primero, que va a ser más fácil. xi, y sub i, menos xi y raya, más beta 1 sombrero xi x raya, menos beta 1 sombrero xi al cuadrado. Esto está igualado a 0. Ahora sí distribuyo la suma. En el primer término no puedo hacer nada, así que se queda suma de xi por yi. Se queda. Acá, en este término de acá, puedo sacar y factor común y raya porque no depende de i. Y me queda, ¿qué me queda? Me queda la suma de los xi, que es n veces x raya. Sí, entonces en este factor sacan el y factor común, el y raya, le queda la suma de los xi, que es n veces x raya. Entonces eso me permite hacer esto. Después queda más beta 1 sombrero por x raya por n veces x raya, que le queda la suma de los xi, menos beta 1 sombrero, la suma de los xi al cuadrado, ahí no puedo hacer nada. ¿Sí? Y ahora despejo beta 1 sombrero, paso todo para aquel lado. Me queda beta 1 sombrero por este que estaba restando, ahora está sumando de este lado, la suma de los xi al cuadrado, menos n veces x raya al cuadrado. ¿Sí? Entonces, beta 1 sombrero es la suma de los xi y sub i menos n veces x raya y raya sobre la suma de los xi al cuadrado menos n veces x raya al cuadrado. ¿Sí? Y si ustedes miran con cariño la expresión de beta 1, arriba tienen la covarianza muestral entre x e y, y abajo tienen la varianza muestral de x. ¿Sí? Entonces es el análogo muestral a lo que nosotros habíamos identificado en el primer video. ¿Sí? Eso está bueno porque los análogos muestrales convergen a los análogos poblacionales, así que resulta que esto, al menos bajo nuestro supuesto de identificación, va a ser un buen estimador, es consistente. ¿Sí? Bien. Entonces, encontramos el beta 1 sombrero de mínimos cuadrados y también el beta 0. Si una vez que tienen beta 1 lo reemplazan acá y lo sacan. ¿Sí? Hacemos lo mismo con el método de momentos, van a ver que la solución es la misma. Sí, para el método de momentos yo necesito dos condiciones de momentos porque tengo dos estimaciones. Mis condiciones de momentos son que la esperanza del error tiene que ser 0, era uno de los supuestos de identificación, y la otra implicancia xi ui igual 0, que era lo otro que implicaba el segundo supuesto de identificación. Entonces de acá puedo sacar mis estimadores de momentos. Voy a reemplazar esto por el análogo muestral. ¿Sí? ¿Cuál es el análogo muestral de esto? De sumar todos los errores, dividirlos por n. Y el análogo muestral de esto otro es sumar todo xi, todos los errores multiplicados por x y dividir por n. ¿Sí? Y con estas dos ecuaciones y dos incógnitas saco mis estimadores. ¿Cómo sería la primera condición de momentos? Está ya con el análogo muestral. Sería hacer la suma de los errores, y los errores los tengo anotados en algún lado. Acá están, son i menos beta 0 menos beta 1 por x1. Menos beta 1 por x, ahí está. Entonces sumo todos los errores y los divido por n. Esto está igualado a 0. ¿Sí? Esa es la primera condición, la que escribí acá arriba. La segunda condición es sumar todos esos errores y dividirlos por n, pero multiplicando por x. ¿Sí? Esto está multiplicado por x dividido por n. Y de acá ustedes despejan los estimadores de momentos. No hago el despeje porque es exactamente igual al que acabamos de hacer de mínimos cuadrados, así que van a tener la misma solución para el estimador de momentos. Si es el mismo despeje, háganlo para practicar, pero son las mismas ecuaciones. ¿Sí? Un poco la gracia del modelo lineal es que aplicar el método de mínimos cuadrados está bueno porque las condiciones de primer orden te dan dos cosas lineales.
¿sí? Como estaba al cuadrado y todo era lineal, te aparecen dos ecuaciones lineales que terminan siendo igual, en este caso justo igual a las condiciones de momentos que uno tendría, ¿sí? Y bueno, vamos con el método de máxima verosimilitud, que ese por ahí nos lleva un poco más de trabajo. Sí, para el método de momentos yo necesito conocer los momentos. Para el método de máxima verosimilitud yo voy a necesitar conocer la distribución, o sea, cuál es la población, ¿sí? Y lo que voy a pensar acá es en el método de máxima verosimilitud, en realidad en rigor uno debería hablar eh, de densidad condicional y todo eso, pero lo que voy a pensar es que el número xy está dado, ¿sí? Entonces me despreocupo un poco de eso, ¿sí? Entonces voy a pensar que lo único aleatorio acá es u, y esto tiene distribución normal con media cero, ¿sí? Y varianza sigma al cuadrado, ¿sí? Entonces, si u tiene distribución normal, x es un dato, beta 1 es desconocido pero es algo fijo, beta 0 también, entonces y es una normal más algo, sigue siendo normal, ¿sí? Entonces y tiene distribución normal con esperanza igual a beta 0 más beta 1 xy y varianza igual a sigma al cuadrado, ¿sí? Porque sería la esperanza de esto que va a ser esto mismo. Acá piensen que x es una constante, así que la sacan fuera de la esperanza, entonces la esperanza es esto y la esperanza de u es 0. Y la varianza de u más algo, donde algo es una constante, sigue siendo la varianza de u, así que tenemos esto de acá. Sí, con esto puedo armar la verosimilitud de i. Sí, acuérdense que yo quiero acá el estimador de máxima verosimilitud, así que armo la verosimilitud de i. Este va a ser el producto desde i igual 1 hasta n de 1 sobre la raíz de 2pi sigma al cuadrado por e a la menos 1 medio sigma al cuadrado que aparece por y menos su esperanza beta 0 menos beta 1 xy al cuadrado. Es un poco distinto de lo que veníamos haciendo, pero siempre la misma idea mecánica de armar la verosimilitud, le tomo el logaritmo, derivo y saco los estimadores, ¿sí? Entonces es más o menos lo mismo. Lo interesante de este método es que me va a dar una estimación para la varianza, ¿sí? Por eso es que lo quería presentar. Porque voy a obtener beta 0 y beta 1 que van a ver que son los mismos de antes, así que ahí no hay ninguna sorpresa, pero también voy a tener una estimación para la varianza del error. Sí, eso está bueno tenerlo a mano para más adelante. Entonces armo la log verosimilitud, que sería el logaritmo de eso. El logaritmo del producto es la suma de los logaritmos. Y acá les queda menos 1 medio, el logaritmo de 2pi, ¿sí? Menos 1 medio, el logaritmo de sigma al cuadrado. Estoy separando esto y el menos 1 medio es la raíz que baja, ¿sí? Entonces me queda el logaritmo de 0 menos, ¿está bien? Y bueno, acá todo el exponente baja, ¿sí? Menos 1 medio sigma al cuadrado por y menos beta 0, beta 1 xy al cuadrado. ¿Sí? El logaritmo de desaparece porque es 1. Antes de derivar e igualar a 0 me conviene operar un poco. Acá me termina dando menos n sobre 2 por el logaritmo de 2pi. Igual eso es una constante que no me va a molestar para nada. Después me queda menos n sobre 2 por el logaritmo de sigma al cuadrado. ¿Sí? Eso me interesa porque yo quiero estimar sigma al cuadrado, así que está bueno. Menos, y acá sí voy a tener una suma, menos 1 medio sigma al cuadrado por la suma, eso lo guardo. Sí, acá no puedo simplificar nada, de y menos beta 0 menos beta 1 xy al cuadrado. ¿Sí? Y acá ya tengo la verosimilitud y lo que voy a hacer es, o la log verosimilitud, voy a encontrar el máximo eligiendo beta 0, beta 1 y sigma al cuadrado. ¿Sí? Beta 0 y beta 1 van a ver que nos dan las mismas condiciones. Si hacen la condición con respecto a beta 0, desaparece todo, incluso esta constante de acá, pues está igualado a 0, y les termina quedando dos veces la suma de menos dos veces. Mentira, dos veces positivo porque se me cancela con el otro menos. La suma de i menos beta 0 menos beta 1
por xi. Esto está igualado a 0. Esta es la condición con respecto a beta 1. Derivan con respecto a beta 2 y les queda i menos beta 0, perdón, con respecto a beta 1. xi por xi. ¿Sí? Lo mismo, misma condición de antes, así que si ustedes quieren despejar de acá los estimadores, esto era respecto a beta 0, ahí está. Lo hacen y les va a dar los mismos resultados que antes. Lo nuevo es que puedo derivar con respecto a sigma al cuadrado. ¿Sí? Entonces derivo con respecto a la varianza, no se confundan con el cuadrado del sigma, o sea, como que llamo a la varianza. ¿Sí? Entonces derivo con respecto a la varianza. Esto no depende de la varianza, esto sí depende de la varianza, ¿sí? Y me queda menos n sobre 2 sigma al cuadrado, menos n sobre 2 sigma al cuadrado, sí, 1 sobre eso es la derivada del logaritmo, así que ahí está. Y acá voy a tener un menos que se me va a ir con el negativo de la derivada, me queda más un medio, por... está bien esto, sí, más un medio por esa suma. Esperen, tengo que pensar, más un medio, sigma al cuadrado, ¿sí? Ahí estoy, porque está a la menos 1 el sigma al cuadrado, entonces menos 1 y queda a la menos 2, por eso es que aparece el cuadrado arriba. Y arriba sí queda toda esta constante de acá, que la dejo, eso es la suma de los errores al cuadrado, quedará acá arriba. Y menos beta 0 menos beta 1 xi al cuadrado. Sí, y de acá puedo despejar sigma al cuadrado, ¿sí? Porque este 2 lo paso multiplicando, esto lo paso multiplicando, ¿sí? Entonces puedo pasar toda la n para allá y después paso multiplicando el sigma al cuadrado, sombrero, y divido por n de vuelta y ahí ya saco el sigma al cuadrado sombrero, ¿sí? Entonces la estimación de la varianza del error es sumar todos los errores al cuadrado. Sí, una vez que yo tengo las estimaciones beta 0 y beta 1, sumo todos los errores pronosticados al cuadrado y divido esto por n. Sí, ahí tengo el estimador de máxima verosimilitud de la varianza del error. Sí, bueno, todo esto es estimación puntual. ¿Y qué pasa con estimación por intervalos? Sí, acá tengo que poner un poco más de estructura. Resulta que sí, acuérdense que el modelo era beta 0 más beta 1 xi más u. Lo que voy a suponer acá es que u tiene distribución normal 0 sigma al cuadrado. Sí, entonces, bajo estas condiciones, sí, acá se sigue cumpliendo todos los supuestos de identificación, así que todo funciona bien, tengo una muestra aleatoria, todo eso. Bajo estas condiciones, el beta 1 menos el valor de verdad, si esta es la estimación, este es el valor de verdad, este sería el equivalente a mu. Esto de acá sería el equivalente a x raya, ¿sí? Para que lo piensen de esta forma, dividido por una estimación que yo tendré del error estándar de beta 1, que esto de acá abajo es el equivalente a s sobre la raíz de n, ¿sí? El error estándar. Bajo estas condiciones, principalmente la clave está acá, si la población es normal, esto tiene distribución t con n-2 grados de libertad. ¿Sí? ¿Por qué menos 2? Porque tuve que estimar dos parámetros. ¿Sí? Entonces por eso es que perdí 2 grados de libertad. Y dado esto, yo puedo armar un intervalo de confianza para beta 1. El intervalo de confianza va a ser, bueno, asociado a este, no sé, si me decís el nivel de confianza, yo te determino los valores t asociados a ese nivel de confianza, si esto lo puedo hacer como lo venimos haciendo. Y entonces el intervalo de confianza es beta 1 sombrero más menos el valor t por el error estándar. Sí, no vimos cómo estimar el error estándar, pero bueno, si a mí me dan el error estándar, que sería mi s sobre la raíz de n, puedo armar el intervalo de confianza de esta manera. ¿Sí? Entonces,
Nada, de esta manera van a poder armar los intervalos de confianza y hacer una estimación por intervalos del parámetro que ustedes querían estimar. Sí, después más adelante vemos cómo estimar el error estándar, pero ya un poco vimos cómo estimar la varianza del error y bueno, ahí se me cuela un poco eso. Pero bueno, esto es todo lo que quería decir sobre estimación, al menos por ahora.